Leímos hace un momento en nuestro devocional el Salmo número 27, amén. Y en el Salmo número 27 dice la palabra de Dios: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Déjeme decirle algo. La palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos, el apóstol Pablo nos enseña y nos dice: pobre de mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Amén. Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Amén. Dice el apóstol Pablo: mire, a la verdad, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Muchas veces Dios quiere traer bendiciones a nuestras vidas, pero nuestra carne es débil. Nuestra carne no es capaz de sujetarse. Nuestra carne a veces no puede entender la grandeza, la gloria, la misericordia de Dios. Pero la palabra de Dios nos enseña que en Cristo somos más que vencedores. Amén. Antes de empezar, quiero hacer unas reflexiones. Hace un rato, cuando llegamos, yo le pregunté a mi hija si ella había escuchado la predicación del día viernes. El día viernes estuvimos hablando de un tema, yo creo que muy fuerte, muy importante, que lo titulamos. ¿Alguien se acuerda cómo se llamó el tema del viernes? Seamos responsables. Toma tu responsabilidad, o simplemente yo tengo la culpa. ¿Por qué hay desgracias en mi vida? Yo tengo la culpa. ¿Por qué hay desgracias en mi familia? Es que es falta de responsabilidad. Hablábamos a veces nosotros como padres, o como abuelos, o como tíos, o como hermanos mayores, o como hijos. Acarreamos alguna maldición, y esa maldición abarca toda la casa, abarca toda la familia. ¿Amén? Pero hoy vamos a ver cómo romper esas maldiciones, cómo deshacernos de ellas. Gloria a Dios. Pregunta: ¿alguno de los que estamos aquí padece alguna enfermedad hereditaria? Déjeme decirle que a veces las enfermedades, esas enfermedades que tuvo papá, mamá, que tuvieron los abuelitos, los bisabuelitos, esa es una enfermedad hereditaria, se va heredando. Alguien dice que el cáncer es hereditario, y tenemos un testimonio. Hay enfermedades hereditarias: la diabetes, la artritis, problemas digestivos, problemas de muchos tipos físicos son hereditarios. Segunda pregunta: ¿consideras que tu carácter, es igual al de tus padres o tus abuelos? Porque déjeme decir, muchas veces alguien le pregunta: oye, no seas así. No, tú cállate. Así soy yo, así era mi abuelo, así era mi padre. ¿Verdad que sí? Yo repito, no lo digo por nadie en especial, yo no conozco cómo venimos. Yo creí que la hermanita dijo: ay, no me voy. Tercera pregunta: ¿tienes arrebatos de ira incontrolables? Repito, no lo digo por ti, pero a ti te lo digo, amén. Amén. Mire cómo los testimonios que nosotros compartimos son precisamente el refuerzo de la palabra que Dios tiene. Otra pregunta: ¿te has divorciado o has pensado en el divorcio? Muy bien. No lo digo por ti, pero a ti te lo digo, ¿eh? Siguiente pregunta: ¿sientes que no has sido feliz? ¿Te sientes infeliz? ¿Sientes que no has logrado lo que tú querías, lo que tú deseabas? ¿Que no tienes lo que tú admirabas en otras personas, no lo tienes en tu hogar, en tu familia? Siguiente pregunta: ¿sientes que a pesar de tus esfuerzos no sales de esas maldiciones? ¿Sientes que a pesar de tus esfuerzos no puedes salir de esa enfermedad? ¿O de las deudas? ¿O de los vicios? ¿O no puedes salir de cuál problema? Yo no lo sé. Pero ¿sientes que a pesar de tus esfuerzos no sales? Mire, yo decía viernes, predico, gloria a Dios, los martes en un centro de rehabilitación para personas con adicciones. Y cuando yo llegué ahí hace ya más de 2 años, yo me di cuenta, mire, había jóvenes que salían el día de hoy y mañana ya estaban otra vez ahí. Jóvenes que a veces dilataban una semana fuera, pero después ya estaban dentro. Muchos que te
en el Estado de México y me trajeron hasta acá. ¿Sabe? Porque a veces no podemos cambiar. Amén. ¿Tus padres eran idólatras? Pregunto, ¿tus padres eran idólatras? ¿Tus padres alguna vez consultaron a los brujos, a los hechiceros, a los encantadores, a los adivinos? ¿En serio? ¿Visitaste tú algún día brujos, hechiceros, cosas semejantes? ¿Hiciste algún pacto con el enemigo? ¿Le dijiste alguna vez? Yo escuché que mucha gente se va a los cruceros, se va al monte y grita al diablo, dame riquezas y toma mi vida. Digo, ¿alguna vez tuviste una necesidad y le dijiste algo así al diablo? A veces llegaste a pensar, si Dios no me escucha, que me escucha el diablo. En casa, ¿guardas algún objeto que pudiera significar pecado, que pudiera simbolizar pecado, que pudiera simbolizar una maldición? Último, ¿notas que tus hijos hacen lo mismo que tú hiciste en su edad? ¿Notas que tus hijos, tus hijas están haciendo lo mismo que tú hiciste cuando tenías su edad? Hay maldiciones generacionales. ¿Vale? Muchas veces todo esto son maldiciones que se van heredando. Déjame decirle, mi papá era diabético, mi mamá diabética, mi hermana diabética, a mí me alcanzó esa maldición, pero hoy en día de romper todas esas maldiciones, todas esas herencias de maldición. ¿Amén? Existe una cadena de maldición, pero hoy vamos a tomar las armas, vamos a tomar el conocimiento para romperlo. Lo que pasa en tu familia por generaciones es una maldición, es una herencia. Yo no sé si ustedes alguna vez escucharon de la familia Kennedy, aquel hombre que fue presidente de Estados Unidos. A él, cuando estaba en su gobierno, lo asesinaron. Poco después asesinaron a su hermano. Poco tiempo después fue uno de sus hijos. Y así sucesivamente. Y decían, es la maldición de los Kennedy. Muchas veces ellos no participaron en algo que a ellos directamente los involucró en la maldición. Tal vez ellos no lo hicieron, pero sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus gobiernos lo hicieron. Y esa maldición viene en herencia. ¿Saben? Los espíritus de maldición son heredados. Son heredables. Gloria a Dios. La pregunta ahora es, ¿qué está usted haciendo que no le permite un encuentro personal, real o verdadero con Dios? Tenemos que ir analizando punto por punto. ¿Por qué yo no puedo tener un encuentro personal? ¿Por qué no puedo tener una intimidad con Dios? Mire, hay personas allá afuera, es más, de nuestras familias, que posiblemente estén pasando por problemas muy difíciles. Drogas, divorcios, enfermedades, no sé cuántos problemas puede haber. Y yo creo que esas personas, cuando están sufriendo, se acuerdan de Dios. Amén. Y yo creo que levantan sus ojos al cielo y dicen, ¡Dios, ayúdame! Imagínense por ahí afuera una abuelita, un abuelito, o una mamá, un papá viendo a sus hijos sufrir, padecer. Yo creo que se acuerdan en ese momento de Dios y dicen, Señor, por favor. Pero ¿por qué Dios no los escucha? ¿Por qué no hay una respuesta a sus vidas? Le están pidiendo a Dios. Y no creo que le estén pidiendo a cualquier otro Dios. Yo creo que le piden al Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchos claman a Cristo. Muchos claman en error a la Virgen, al Santo, a quien sea. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios no escucha? ¿Será que hay algo que está estorbando nuestra oración? ¿Será que no lo estamos haciendo de manera correcta? Amén. Hoy es tiempo, hoy es el día de romper esas cadenas. Amén. No estamos exentos. Amén. No estamos exentos. Compartí hace un momento en nuestro devocional
que una familia, una pareja que eran cristianos, eran predicadores del Evangelio, se dieron cuenta que su niño empezó a tener mucho miedo. A esos niños de los 7 a 8 años, ese niño empezó a tener tanto miedo. Ese niño era un niño extrovertido, era un niño inquieto, era un niño juguetón, era un niño, oiga, como esos niños que no le tienen miedo a nada, ni a la pena, a la vergüenza, no tenían miedo a nadie. Pero de repente ese niño empezó a tener miedo. Y ese niño, si no sentía cerca a su mamá, imagínense ya 7, 8 años, ese niño lloraba de miedo porque necesitaba a su mamá. Siendo pastores, oraron por él, reprendieron, cancelaron toda obra del diablo, pero no había una mejoría. Un día después de tiempo, vino el papá, o sea, el abuelito de aquel niño, y platicando con su hijo, el niño le dijo: ya sé lo que tiene tu hijo. Cuando yo tenía su edad, el día que venía yo de regreso de la escuela, me encontré con la noticia de que mi padre, o sea, el bisabuelito del niño, había muerto. Y me llené de tanto miedo, de tanto temor, de un día regresar de la escuela y que mi mamá también muriera. ¿Quién me iba a atender? ¿Con quién me iba yo a apoyar? ¿Bajo la sombra de quién iba yo a caminar? ¿Quién iba a estar conmigo? Entonces, ese temor del abuelito, ese espíritu de temor que invadió al abuelito cuando era niño, ahora está invadiendo al nieto. No estamos exentos. Y digo, no se trata de pecado. No estamos hablando de un pecado. La Biblia nos dice que cuando el Señor Jesús iba caminando con sus discípulos, los discípulos habían visto milagros, prodigios, señales, maravillas, sanidades divinas. Y un día vieron a un joven que había nacido mal, de nacimiento tenía un problema en su salud. Los discípulos le preguntaron: Señor, ¿quién pecó para que él naciera así? ¿Él o sus padres? Y el Señor Jesús contestó: no es que hubieran pecado sus padres, ni él. Él nació así para gloria de Dios. Y el Señor llevó sanidad, llevó sanidad en aquel joven que había nacido mal de nacimiento y le dieron la gloria a Dios. No es necesario que haya pecado para que venga una maldición. Aunque a veces nosotros las provocamos. Recordemos los testimonios. Si usted puso atención, la hermanita dijo: yo soy una persona muy enojona. Debemos de tener cuidado con lo que declaramos. Podemos decir: yo era una persona enojona. Hoy, gracias a Dios, soy diferente. Como el testimonio del hermanito dijo: yo era muy temperamental, yo era muy explosivo. Imagínense nada más a policía bien armada. ¿Amén? ¿Cómo no va a ser enojón? Quiere imponer su voluntad, ¿amén? Pero dice: ahora, gracias a Dios. La gente me dice: oye, ya no eres el mismo, has cambiado. ¿Verdad, Dios? ¿Qué es lo que nos impide tener esa relación íntima con Dios? No estamos exentos de ciertos. Tenemos que aprender a descubrir la raíz para ir y atacar esa raíz directamente. Imagínense un predicador a quien Dios usa haciendo muchos milagros y orando, intercediendo por una persona, por sanidad, por ejemplo, y la persona no sana. ¿Qué tiene que hacer el predicador? Padre, revélame. Enséñame cuál es el problema. ¿Por qué no hay liberación? ¿Por qué no hay una respuesta tuya? En una ocasión, en una reunión de muchos siervos de Dios, apóstoles, siervos de Dios, pero de verdad, de todo corazón, uno de ellos se levantó para dar un testimonio y decía: acabo de venir de un funeral. Una hermanita de la iglesia, una joven, una mujer de la iglesia cristiana, se suicidó. Y estando en el funeral, me di cuenta que dejó una niña chiquita, 2 años la niña, inocente, una bebé prácticamente. Pero también escuché que la mamá de la joven que se suicidó también se había suicidado. Y su hermana también se había suicidado. Y yo dije: esta familia no necesita condolencias, esta familia necesita liberación. Hay una cadena, un espíritu de suicidio que está atacando a la familia. Y ese va a ser el fin de la niña si no se libera.
Necesitamos aprender, ¿amén? Ser conscientes. Muchas veces decimos, mira, ese señor es borracho, bien borracho, su hijo va a ser igual. Y su hijo lleva a la misma escuela. ¿Amén? No es que el papá quiere inculcarle eso, papá sabe que eso no está bien. Sin embargo, hay un espíritu de alcoholismo o un espíritu de drogadicción, es un espíritu de maldición. El día viernes decíamos, toma tu responsabilidad, es tu culpa. Es tu culpa. ¿Por qué tus hijos están padeciendo? ¿Por qué tus nietos? ¿Por qué a ti te va tan mal? Es tu culpa. Toma tu responsabilidad. Reconócelo y di, es mi culpa. Tengo que romper. Tengo que cambiar. Hoy tal vez tú digas, no, yo no he hecho nada malo. Qué bueno, gloria a Dios. Pero te voy a decir, tal vez tú no fuiste, pero fue alguien más arriba de ti. Tal vez fueron tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, yo no sé quién. Mire, había un hombre que, muy conocido, que su padre había vivido mucho en infidelidad. Era un hombre bien enamorado, tremendo, mujeriego. Y resulta que ese hombre decidió no ser igual que su papá. Decidió nunca ser infiel, decidió no ser golpeador, decidió ser el mejor marido. Él puso conciencia, yo no quiero ser así. Sin embargo, no sabía hasta muchos años después que su abuelo había sido tremendo también y que su abuelo sí se había divorciado. Aunque su papá no se divorció con su mamá, el espíritu de divorcio venía de su abuelo. Aunque ese hombre había decidido no ser un hombre malo, un hombre golpeador, llegó ese espíritu de divorcio y se divorció también. Decíamos, ¿tú has visto que tu papá se ha divorciado? ¿Has tenido tú esa idea de divorciarte? Es una cadena de maldición, es una maldición generacional. Ya no te voy a decir que tú estás ocasionando esa maldición. Te voy a decir que te pongas las pilas, abre los ojos, entiende por qué te está pasando. Amén. Siéntate un momento y piensa, ¿por qué no salgo de mis problemas? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué tengo deudas? ¿Por qué? Analízalo. Es tiempo de que tú hagas algo, que tú rompas esa cadena de maldición. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe? En una ocasión, en una casa, la Biblia a predicar, se le preguntó un pastor a todos los presos. De alguno de los que están aquí, a los presos. Ya sabes, ahí hay ladrones, asesinos, violadores, estafadores. Digo, de alguno de los que están aquí, ¿alguien puede decirme si sus padres, su papá, su abuelo hicieron lo mismo que usted que estuvo en la cárcel? Oiga, casi el 100% levantaron la mano. Sí. ¿Y ustedes tienen algún hijo, algún sobrino o nieto que esté pasando por problemas con la ley? Igual casi todos levantamos la mano. ¿Por qué? Porque hay una cadena de maldición generacional. ¿Sabes? Cada día hay más población, cada día hay muchos nacimientos. Eso está ocasionando que se abran muchas escuelas. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que se abren también muchas más cárceles. Se necesitan más cárceles. Porque el hombre que sale de la cárcel no sale cambiado, no sale arrepentido, sale a hacer lo mismo. Sigue siendo la misma persona. Nadie lo ha cambiado porque no ha roto esas cadenas de maldición. Y esa cadena va a ir también a sus hijos y a sus nietos. Y van a necesitar más cárceles para meterlos. Pero no es eso lo que necesita la sociedad. Lo que la sociedad necesita es a Cristo. Sabiduría, las armas que Cristo nos da para poder cancelar, para poder romper esas raíces de maldición. Amén. Quiero invitarle a que me acompañe a abrir su Biblia en el libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo número 20. Y vamos a ver, gloria a Dios, el versículo número 5. Aleluya. Capítulo 20 del libro de Éxodo, versículo número 5. Gloria a Dios. ¡Que vive!
Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Gloria. Le invito a que se ponga de pie un momentito. Gloria a Dios. Ahora sí vamos a comenzar. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Amén? ¿La repetimos? Vamos a todos juntos. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de mi Señor Jesús, hoy nos acercamos delante del trono de tu gracia y te pedimos, mi Señor, que con tu gran amor y misericordia hables en nuestras vidas en esta hora. Padre, que tu Espíritu Santo sea el que tome el control, que tu Santo Espíritu tome el lugar que le corresponde y que sea tu Espíritu el que nos hable, el que nos enseñe, el que nos edifique, el que nos exhorte, pero también el que nos consuele. Sea tu Espíritu Santo, Señor, el que use tus labios impuros para darte a ti toda la gloria y toda la honra. No permitas, Padre, que de mis labios salgan palabras de hombres, palabras necias, palabras ofensivas. No permitas, Señor, que salga pensamiento de hombre, que sea solamente tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas. Padre, que tu voz salga desde este púlpito a todas las naciones y que a través de las redes sociales tu palabra llegue, Señor, hasta el último rincón de la tierra. Y donde quiera que esta palabra sea escuchada, donde quiera, Señor, que esta palabra sea atendida con fe, milagros, Señor, acontezcan. Que tu brazo fuerte y poderoso, lo mismo que aquí, allá también haga milagros. Sobre todo, Señor, hoy te pedimos que nos des la sabiduría para poder romper esas cadenas de maldición. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos. Te pido que mi Cristo amado camine en medio de tu pueblo y nos cubra con su precioso talit, su manto de oración, de perdón, de liberación y de sanidad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Quién vive? ¡Y a su nombre! ¡Y a su pueblo! Victoria. No voy a separar. En un aplauso, pues, al Señor. Ponte su asiento, gloria. Dice el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo número 5. Dios es un Dios fuerte y celoso. Amén. Él es todopoderoso. Pero a Él, dice ahí, no les gusta que lo traicionemos. Desde el comienzo de la Biblia hasta el libro de Apocalipsis, Dios nos dice que Él es como un padre para nosotros. Él es el esposo y la iglesia es la esposa. Amén. Y mire, como esposos, no queremos que nuestra esposa nos traicione. Como esposas, no queremos que nuestro marido nos sea infiel. Y Dios dice lo mismo: yo no quiero que me seas infiel. Yo no quiero que te vayas tras otros dioses. ¿Cuáles otros dioses? El Dios del dinero, del trabajo. Tal vez tus hijos pueden ser tus ídolos, tus dioses. Oye, por atender a tu hijo, a tu hija, no vienes a la iglesia. Amén. Porque tu coche tiene este problema, esta necesidad, no vienes a la iglesia, se convierte en tu Dios. O te gusta tanto el deporte que lo pones en primer lugar y a Dios lo dejas para cuando haya tiempo. Se convierte el deporte en tu Dios. O te gusta mucho el dinero, tienes ganas de prosperar, qué bueno, gracias a Dios. Pero le dedicas más tiempo a tu trabajo y a Dios lo dejas a un lado. Ese trabajo también se convierte en tu ídolo, en tu Dios. Amén. Así que Dios dice: mira, yo soy fuerte y soy celoso. Amén. Amén. Pero algo importante dice: dejo que esa maldad caiga de los padres sobre los hijos, sobre los nietos de los bisnietos. O al revés, a mí me llegan las maldiciones de mi padre, de mis abuelos, de mis bisabuelos. ¿Amén? Dice hasta la tercera y cuarta generación. Es tiempo de romper esas maldiciones. Libro de Oseas, capítulo 4, en el versículo número 6, gloria a Dios.
Libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Aleluya. Cristo vive. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Mis hermanitos que nos siguen a través de las redes sociales, que Dios les bendiga. Vamos a estar hablando por ustedes. ¿Ya lo hallaron? Oseas 4, verso 6. Cristo vive. Aleluya. Ya nos va ganando el tiempo. Mientras lo encuentras, se lo leo. Dice la palabra: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. 6. Capítulo 4, versículo 6. Aleluya. Amén. Dice la Escritura: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Miren, dice Dios: ¿te faltó conocimiento? ¿Te falta conocimiento? Dice Señor: pídemelo. Amén. ¿Quieres saber más? ¿Quieres conocer? Pídemelo. Amén. Dice el Señor: mira, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche. Amén. Te falta sabiduría, te falta conocimiento. Dice el Señor: abre mi entendimiento. Amén. Abre mi entendimiento. Quiero conocer tu voluntad. Gloria a Dios. Miren, gloria a Dios. La maldición, dice aquí, es producto de la ignorancia. ¿A qué se debe la maldición? A la ignorancia. Si yo ignoro, oiga, muchas veces, si yo ignoro que si sale de mi palabra una palabra, de mi boca una palabra de maldición, me va a alcanzar a mí y va a alcanzar también a mi familia. Amén. Imagínese que usted tiene un hijo y le dice: hijo, eres bien un burro, nunca vas a aprender, nunca vas a salir de la escuela. Eso va a pasar. Aprendamos a bendecir, no más decir: hijo, no has entendido, pero tú eres muy inteligente, porque eres una criatura de Dios, eres especial, eres un príncipe de Dios. Y Dios puso tanta sabiduría en ti que nada más falta que tú le eches a andar. Amén. Es diferente. Gloria a Dios. No es lo mismo que tú le digas: ¡ah, este sol tan fuerte! ¡Odio, aborrezco este calor! A que digas: gracias, Señor, enséñame a disfrutar de este calorcito. Si consideramos gracias a Dios por este sol tan fuerte, es que las plantas empiezan a florecer. ¿Sí? Hay cosas buenas detrás de cada situación en particular. Gloria a Dios. Pero tenemos que tener sabiduría para no maldecir. ¿Sí? Ahora hay otra cosa. No importa tu situación económica. No importa tu sabiduría. No importa tu nivel de estudio. No importa si eres amoroso, respetuoso, si eres muy dadivoso. No importa. Te voy a poner un ejemplo. Hay una mujer, yo la conozco bien, una mujer, gloria a Dios, siempre fue tan amable, siempre una voz tan dulce, tan tierna, siempre ayudando a todo el mundo. Siempre se quitaba las cosas a escondidas de sus papás y se las daba a los necesitados. Ese espíritu de generosidad lo heredó una de sus hijas. O sea, hasta el día de hoy, su hija, cada vez que junta un dinerito, miren, de verdad, compra pan, jamoncito, mayonesa, chilitos, hace atolito, café y se va fuera del hospital de la mujer a repartir a todos los que están ahí esperando a sus pacientes. Y lo sigue haciendo. Esa mujer, con ese espíritu de generosidad, de bondad, ayudaba a todo el mundo y lo sigue haciendo. Y su hija lo sigue haciendo. Su nieta heredó lo mismo. Una ocasión,
Le compraron unos zapatitos nuevos a la nieta. La nieta vivía en la media cuadra de una escuela. Al ver la nieta con sus zapatitos nuevos, que va una niña más o menos de su edad con sus zapatitos rotos, ¿sabe qué hizo la niña? La niña volvió a ver al abuelito y le dijo: mamá, ¿puedo? ¿Qué hija? ¿Puedo regalarle mis zapatos a la niña? Con un corazón generoso. La niña, mire, se quitó sus zapatitos nuevos y se los regaló a la otra niña. Ese es un corazón generoso, pero te voy a decir algo. No importa. No importa qué tan generoso seas. No importa lo que tú quieras hacer. La maldición te va a alcanzar. Porque no tienes sabiduría. ¿Saben cómo ha vivido esa familia? Llena de maldiciones. Oiga, son capaces de desprenderse del pan de cada día. No comen para ayudar a su prójimo. Y sin embargo no son bendecidos. Te voy a hablar del rey David. El rey David cometió un pecado de adulterio. ¿Usted lo sabía? El rey David cometió adulterio porque, estando de ocioso, en vez de haber ido a la guerra, se quedó en su casa, en la casa real. Dice la Biblia, y desde su casa, desde la azotea, segundo o tercer piso, no sé, dice, vio bañarse a una mujer y quedó prendido de la mujer. Era el rey y mandó a traer a la mujer. La mujer era casada, tenía marido, y su marido andaba en la guerra, peleando en los ejércitos del rey David. Pero el rey David había enamorado a la mujer y la tomó. Cuando la mujer le dijo: Señor, quedé embarazada, el rey David se puso nervioso, se puso desesperado. ¿Y ahora qué hago? Ya sé, mandó a traer al hombre, el marido, Urías. Y le dijo: Urías, cuéntame cómo está la batalla. Ven, siéntate a la mesa. Mira, come de mis manjares. Bebe de mi vino. Urías, platícame. Bebe. Pero Urías dijo: no, ¿cómo voy a beber yo? Si el ejército, mis hermanos, mis compañeros están allá en frente de batalla. No. Está bien, Urías, no quieres. Ya llegó la noche. Ve a tu casa, duerme con tu mujer. Quería tapar su pecado. Pero Urías salió del palacio y se va a acostar en el quicio de la puerta. No fue capaz de entrar en su casa. Así que no se la llevó a su mujer. Y el rey David no pudo disfrazar su pecado. A final de cuentas, el rey David mandó matar prácticamente a Urías. Nació el bebé de la mujer, pero la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Dios no se arrepiente. Mira, mis pecados me dicen que yo debería estar muerto, pero Cristo tomó mi lugar. Y el tuyo también. ¿Amén? Pero volvemos al rey David. El rey David le pidió perdón a Dios, lloró. ¿Sabe qué hacía el rey David cuando el niño estaba agonizante? Cuando estaba enfermo. Dice la Biblia que el rey David se humilló a sí mismo, se quitó sus ropas reales, se vistió de sacos de silicio, se sentó en la tierra y lloraba y le clamaba a Dios. No quiso comer, no quiso beber 1, 2 días, 3 días. Él no quería, porque él le estaba rogando a Dios. Cuando todos sus siervos se dieron cuenta, le decían: Señor, come, Señor, levántate. Él decía: no, mi alma está triste. Cuando el niño murió, los siervos del rey decían: si estando el niño enfermo, el rey estaba así, si le decimos que ya murió, ¿cómo se irá a poner? ¿Cómo le damos la noticia? El rey, viene bien abusado, nos vio y dijo: ya murió el niño, ¿verdad? Sí, señor, ya murió. Tráiganme mis ropas reales, prepárenme mi baño y prepárenme de comer. David se humilló y le pedía a Dios: Señor, sánalo, perdóname. Pero la paga del pecado es muerte. Cristo no había dado su vida y tenía que pagar al niño. Ahora, quiero volver al pecado de David. Adulterio. ¿Sabe cuál fue el pecado de su hijo Salomón? Un desorden sexual tremendo. Imagínese un rey que tiene 300 esposas y 700 concubinas. ¿Amén? No importa su sabiduría, porque la Biblia me enseña que
sabiduría no le quitó esa maldición que venía en su generación. Y no nada más a David. Hubo otro hijo, Absalón, hijo de David, que abusó de su hermana. Amén. ¿Por qué? Porque había una raíz, una cadena de maldición. En el área sexual había una maldición que abarcó a su familia. Así que dijimos, no importa tu riqueza, no importa tu sabiduría, tu grado de estudios, no importa si eres bueno, no importa. Puede haber una cadena de maldición. Si hoy tú te das cuenta que no avanzas, que no puedes salir, que no has logrado vencer tu pecado, es posible que haya una cadena de maldición. El rey David dijo, Padre, mi pecado está continuamente delante de mí. Aquí está tu pecado enfrente. Amén. Tal vez tú digas, no, yo no estoy cometiendo pecados. Mira, hay un vicio ahí adelante que te atrae. Ese es tu pecado. Tienes la mala costumbre de criticar y señalar a la gente. Ese es tu pecado. Y no quiero seguir mencionando. Pero hay pecados que traemos y que no nos hemos podido deshacer de ellos porque es una cadena generacional. Son demonios que se heredan, maldiciones que se heredan. ¿Cómo salir adelante? ¿Cómo romper esa cadena? Isaías capítulo 10, versículo 27. Aleluya. Ahí es donde estábamos, un poquito más para atrás. Isaías 10, 27. Aleluya. Cristo vive. Dice la palabra de Dios. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de tus cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Dice Dios, acontecerá en aquel tiempo, amén. O sea, lo digo en el tiempo del profeta Isaías, diciendo que en nuestros tiempos esos yugos van a ser quitados de nuestras vidas. Capítulo 10, versículo 27. 10, 27. Dice la palabra, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tus cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Oye, es una promesa de parte de Dios. Ese yugo que el diablo quiere poner sobre tus hombros se tiene que pudrir a causa de la unción del Espíritu Santo. Tú no puedes. Tú puedes ser muy sabio, tú puedes tener mucho dinero, tú puedes ser muy generoso, pero no te puedes quitar esa maldición de encima. ¿Amén? Solamente la unción del Espíritu Santo es la que la va a romper, la que va a hacer que se pudre ese yugo. Pero necesitas la unción. ¿Dónde buscar la unción? ¿Cómo buscar la unción? ¿Cómo puedo decir, Espíritu Santo, ayúdame? ¿Sabes que para que puedas lograr un objetivo, primero tienes que desearlo? Para que derribes un enemigo, primero tienes que conocerlo. Amén. Primero tienes que descubrir cuál es esa maldición generacional que te está atacando. Tienes que descubrirla. Mira, tal vez tú no lo sabías, pero tus abuelitos o tu bisabuelito ni siquiera lo conociste. Pero él practicaba brujería. Tú no lo sabías. Es un ejemplo. Esa maldición te va a alcanzar a ti. Y si tú no la rompes, te alcanza a ti, también alcanza a tus hijos. Y a tus nietos y a tus bisnietos. Y si tus hijos, tus nietos o bisnietos no rompen esa maldición, va a seguir más allá. Amén. Vamos a poner la cadena del divorcio. Lamentablemente, yo no lo sabía. Mis padres no se divorciaron. No se divorciaron mis padres. Pero mis abuelitos sí. Por parte de mi mamá, tanto mi abuelita se había divorciado como mi abuelito se había divorciado. Dos personas divorciadas se juntaron, hicieron una nueva familia, nació mi mamá y de ahí nací yo. Yo no lo sabía, yo no era cristiano, yo no nací en una cuna cristiana, yo no nací siendo salvo, no. Yo vengo de una religión católica, lo he dicho muchas veces. Por parte de mi mamá y en su familia había cardenales, había sacerdotes. Vengo de esa religión, vengo de esa tradición.
Gracias a Dios que tuvo misericordia de mí y me salvó de ese camino y me puso en su camino. Gloria a Dios. Pero antes de que yo llegara a Cristo, esa maldición me alcanzó. Yo me casé y cuando yo dije, yo me caso una sola vez y para siempre, yo nunca pensé en el divorcio. Hubo algunos errores, algunas fallas, pero sobre todo esos espíritus de maldición que mis abuelitos me heredaron y esa maldición llegó a mi vida. Yo no quiero hablar de tu vida, ni de las maldiciones generacionales que hay en tu vida. Te estoy hablando de la mía. Cuando yo me divorcié, yo no lo sabía. Yo no conocía de la palabra de Dios, yo no conocía a Dios. Había oído hablar de Dios. Yo creí que yo conocía a Dios, pero la verdad no lo conocía. Y me alcanzó esa maldición. Cuando nacen mis hijas, lamentablemente yo no había roto esa maldición, esa cadena. Y mis hijas tuvieron que pasar por lo mismo. Dos de mis hijas, la primera y la tercera, tuvieron que pasar por esa misma maldición. Hoy yo me doy cuenta, hoy de verdad me da vergüenza y me da coraje, me da rabia que mis hijas hayan tenido que padecer esa maldición. Pero si hoy mis hijas no rompen esa cadena de maldición, esa herencia de maldición, si no atan esos demonios de generaciones heredadas, si no los mandan fuera de su vida, el riesgo es para sus hijos. ¿Amén? Cadenas de maldición. ¿Qué leímos en Isaías 10:27? Solamente por la unción del Espíritu Santo se va a romper ese yugo. Solamente por la unción del Espíritu Santo van a ser quitadas de nuestros hombros esas cargas. ¿Cómo logramos conocer al Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a lograr tener esa comunión con el Espíritu Santo? Número 1, recibiendo a Cristo en nuestro corazón, arrepintiéndonos de nuestros pecados, de nuestra mala manera de vivir, tomando la decisión. Dice el libro de Job, capítulo 22, a partir del verso 21. Amístate ahora con Él, y por ello te vendrá paz, y te vendrá bien. Por ello tendrás paz, y te va a venir bien. Pero amístate con Dios. ¿Amén? Juan, capítulo 8, versículos del 32 al 36. Evangelio según San Juan, capítulo 8, aleluya, versos 32 al 36. Cristo vive. Aquí el Señor Jesús está hablando con los judíos. Yo pensé que Jesús estaba hablando con los judíos incrédulos, con los maestros de la ley, que estaba hablando con los fariseos, que estaba hablando con los escribas. No. Aquí el Señor Jesús le está hablando a los judíos que lo estaban siguiendo. A los judíos que creían en la palabra. ¿Amén? Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 32 al 36. Aleluya. Vamos a leer desde el verso 31. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. No le está diciendo a los que no creían, le dijo a los que creían en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mucha gente piensa que porque un día recibió a Cristo en su corazón, que porque un día creyó en Cristo ya es discípulo. No. Ya soy salvo. No. Ya soy cristiano. No. Decía un pastor, un siervo de Dios: no todo el que chifla es arriero, ni el que tiene las patas ambas es vaquero, ni todo el que lleva una Biblia debajo del brazo es cristiano. No es cierto. Tiene que haber algo más, un compromiso, un conocimiento. ¿Amén? Así que el Señor les dice: si ustedes permanecen en mí y mi palabra en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió diciendo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre,
El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero dice algo importante. El que es esclavo del pecado no es libre, es esclavo del pecado. El que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Qué pecado? Tal vez adulterio, tal vez robo, tal vez mentiras, tal vez vicios, tal vez deudas, no sé. Hay muchos pecados. ¿A qué pecado estás ligado o estás ligada? Tienes que tener sabiduría, porque aquí dice, si mi palabra permanece en vosotros, seréis verdaderamente libres. Los judíos, conociendo la ley de Dios y dijeron, oye, ¿cómo tú dices que vamos a ser libres si nunca hemos sido esclavos de nadie? Sí, dijo el Señor, han sido esclavos del pecado. Han sido esclavos de esa cadena de maldición generacional. Es tiempo de romperla. ¿Pero qué necesitan? Dijo, que permanezcan en mí, y mi palabra permanezca en ustedes. No podemos ser libres diciendo soy cristiano, ya recibí a Cristo, Señor, tú eres mi Dios. Eso no te hace libre. Miren, yo conozco personas que me hablan y me dicen, me mandan mensajes, me hablan por teléfono. Pastor, ore por mí, tengo esta necesidad. Sí, como no, con mucho gusto, para eso estoy. Pero tú tienes que comprometerte con Dios. Tienes que buscar un lugar en donde congregarte, donde te prediquen la palabra de Dios. Tienes que leer, tienes que escuchar, tienes que hacer tuyas las promesas que Dios tiene para nosotros. Ah, no, eso sí no tengo tiempo. Solamente quiero que ore por mí. No vas a ser libre. Yo quisiera de mil amores que ya fueras libre, pero la Biblia dice que tienes que tener conocimiento. ¿Amén? No puedes liberarte. Repito, en el centro de rehabilitación donde yo voy a dar servicios, me pregunto, ¿por qué regresaste? No, pues es que la tentación me volvió a dar. No, pues es que mis amigos, mis compas allá me volvieron a ofrecer lo mismo. Te voy a decir por qué regresaste. Porque nunca fuiste libre. Necesitas conocer de Dios. Si cuando tú salgas de este lugar vuelves a lo mismo, es que no has conocido a Dios. Si cuando tú salgas de este lugar, entonces buscas a Dios, buscas un lugar donde congregarte, buscas darle la gloria, alabarle de verdad de corazón, entonces el Señor te va a dar conocimiento y vas a poder ser libre. ¿Amén? Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45. Aleluya. Cristo vive. Capítulo 12. Amén. Versos 43 al 45. Y nos va ganando el tiempo, vamos a correr, gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. El Señor Jesús nos dice claramente, mira, si yo te hago libre, si yo echo fuera de tu vida todos esos espíritus inmundos, esa cadena de maldición, yo las quito, pero tú no te llenas de mí. Los espíritus inmundos van a andar por allá, por lugares áridos, secos, pero se van a acordar, yo tenía mi casa, yo vivía en el cuerpo de este hombre, de esta mujer. Dice, y si regresan y encuentran tu cuerpo desocupado, limpio, pero vacío, entonces van a traer otros 7 demonios peores y más maldición va a haber sobre esa vida. Lo que el Señor Jesús recomienda, llénate de mi espíritu, llénate de mi palabra, llénate de una unción gloriosa que haga que el yugo del diablo se pudra. Pero tienes que llenar. Yo decía en ese momento, no es suficiente con que digas, Señor, quiero un milagro, y cuando el Señor te hace el milagro, digas, ya soy libre.
Ya me voy. No te conformes con llevarte un milagro. Mejor llévate en el corazón al que hace los milagros. Para que Él te guarde de que vengan 7 espíritus peores. Amén. Y hagan de tu vida un desastre. Mire, dice el Señor, tienes que tener, número 1, conocimiento. Amén. Leímos en el libro de Oseas, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Acompáñenme a leer el segundo libro de la Biblia, Éxodo, capítulo 12. Y vamos a ver a partir del verso 13. Aleluya. Éxodo, capítulo 12. Aleluya. A partir del versículo 13. Y admírele. Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. La victoria. Gloria a Dios. Libro de Éxodo. Aleluya. Vamos a ver desde el verso 12. Dice Dios: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así a los hombres como a las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Amén? Dice Dios le dijo a su pueblo cuando estaban todavía en Egipto, cuando eran esclavos, les dijo: yo los voy a sacar. Yo ya levanté a un varón para que venga y los saque, Moisés. Pero dijo: voy a endurecer el corazón de Faraón para que no los deje salir, porque quiero glorificarme, quiero demostrar mi poder sobre él y sobre todos sus dioses. Voy a endurecer su corazón. Y Dios envió 10 plagas. Usted sabe, ¿verdad? 10 plagas que envió. Gloria a Dios. Esas 10 plagas, miren, lo que muchas veces no sabemos es que fueron utilizadas sobre los dioses de los egipcios. Las ranas, dioses de los egipcios. Las moscas, dioses de los egipcios. El saltamontes, o ¿cómo se llama? La mosca, dioses de Egipto. El río Éufrates, admirado por los egipcios como el dador de vida, el dador de los dioses egipcios. El río Nilo, perdón. Así de que el sol, amén, el granizo, la lluvia, la oscuridad o la noche, dioses de los egipcios. Y lo que hizo Jehová de los ejércitos, el único y sabio y verdadero Dios, usar a esos dioses como plagas para avergonzarlos y avergonzar a su pueblo de Egipto. Pero la última plaga que Dios dijo: voy a mandar mortandad. Así que Dios le habló a Moisés y le dijo: avísale a mi pueblo, dile a mi pueblo, escojan un borreguito, escojan un cordero de un año, sin defecto, conforme al número de la familia. Dijo: ese cordero lo van a inmolar entre las 2 tardes, o sea, entre el transcurso de la noche. Dijo: y ese corderito lo van a inmolar y van a asar su carne, la van a comer asada. Si los que viven en esta casa son poquitos y no se van a acabar el cordero, entonces júntense a la siguiente casa. Las 2 casas contiguas se juntan en una sola casa y se comen el cordero. Nada del cordero tiene que comer hervido o cocido de otra manera, solamente asado. Y la sangre del cordero la van a capear en un lebrillo. Van a tomar hisopo, o sea, una hierbita. Van a tomar esa hierba, la van a mojar en el lebrillo y van a untar, dice, los postes y los dinteles de las puertas. Cuando yo pase, dijo Dios, cuando yo pase en la noche trayendo mortandad, voy a traer por aquí el espíritu de muerte. Y cuando yo pase y vea la señal de la sangre en los postes y en los dinteles de vuestras puertas, entonces no entraré ahí. Ahí no va a haber mortandad. Pero sobre Egipto, dice, desde sus animales, sus bestias, sus criados, sus esclavos y hasta el rey, todos van a pasar, todos van a padecer esta maldición. Todos sus primogénitos van a morir. ¿Amén? Pero vamos a ver qué significa la sangre. ¿Usted sabe que a Cristo se le llama el Cordero de Dios? Está escrito en el libro de Apocalipsis. ¿Sabe usted que Cristo derramó su sangre preciosa, su sangre inocente,
limpiarnos de todos nuestros pecados. La sangre tiene un simbolismo muy grande en la Biblia. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto y andaban por el desierto, Dios mandó a hacer una caja de madera de acacia forrada con oro por dentro y de fuera, por fuera, y le llamaron el arca de la alianza, el arca del pacto. En esa caja metieron cosas muy importantes para demostrar y recordar el poder de Dios. Número 1, las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Número 2, echaron ahí el maná, 2 piezas de maná. ¿Saben lo que es el maná? Una tortilla, un pan, pero del cielo. Maná quiere decir, ¿qué es eso? Los judíos le pusieron por nombre maná, porque decían, ¿qué es eso? Dios les dio a comer trigo del cielo, maná, que caía en las noches. Y Dios les dijo, miren, en la mañana cuando amanezca, vayan y recojan lo que se van a comer. No recojan de más, porque se va a podrir. Y ellos fueron, recogieron lo que se iban a comer, pero algunos, que luego se pasan de aborazados, ¿verdad? Recogieron de más. En la tarde ya estaba todo podrido, apestoso y aguzanado. El sábado les dijo, el viernes les dijo, hoy les voy a mandar doble ración, recojan para mañana también, porque el sábado yo no trabajo, no va a haber maná. El pueblo, los que creyeron, recogieron doble, pero los que dijeron, no, vamos a andar otra vez, se va a pesar otra vez, va a girar todo esto, nomás recogemos para este día. Al día siguiente yo no tenía para comer. Hasta el siguiente domingo, Dios les mandó otra vez. Entonces ese maná que Dios envió y que se pudría, ese maná lo echaron en esa caja, ese nunca se echó a perder, ahí está. Otra cosa que está ahí guardada, la vara de Aarón, una vara que reverdeció. Amén. Las cosas que Dios le dijo para que vean y siempre se acuerden de mi poder, de mi gloria. Bueno, entonces Dios mandó a Moisés a ungir a su hermano Aarón como sacerdote. Y le dijo Dios a Moisés, dile a Aarón tu hermano que cuando alguien del pueblo, cuando todo el pueblo cometa pecado, tiene que traer una ofrenda, un animalito. Si tu pecado es pequeño, mira, vas a traer 2 tortolitas o 2 palomas. Se van a sacrificar y con su sangre te van a ungir a ti para que esa sangre te cubra de tu pecado por un año. Pero si al año o antes del año cometes otros pecados, te traes otros animalitos. Si tu pecado es más grande, vas a traer un borreguito. Si es más grande, vas a traer un becerro. Pero siempre tiene que haber sangre que cubra tu pecado. Alguien llegó a decir, Señor, pero no voy a quedar sin ganado. Mejor quédate sin pecados, no peques. ¿Amén? Bueno, la sangre, digo, tiene algo, un simbolismo muy grande. Dios le dijo a Moisés, dile a Aarón que ahora al final del año traiga 2 chivos, no borreguitos, chivos. Van a sacrificar un cordero para el perdón de los pecados. Van a escoger uno de los 2 chivos para ungir todo lo que es el lugar santo. Era un templo portátil. Lo armaban y lo desarmaban. Tienen que ungir todo. Dijo, y además de esa sangre, van a ungir al chivo vivo. Y Aarón, el sacerdote, va a tomar todos los pecados de todo el pueblo y va a imponer sus manos sobre el chivo vivo. Y va a declarar que todos los pecados de toda la congregación van sobre ese chivo vivo. Y un hombre de aquí lo va a llevar al desierto, por ahí lo va a soltar. Que se lleve todos nuestros pecados. ¿Amén? Cristo hizo todos los sacrificios por nosotros. Él derramó su sangre y con su sangre nos cubre de una vez y para siempre de nuestros pecados. ¿Amén? Y cuando el diablo ve la sangre de Cristo, el diablo no puede pasar ese lugar. Si la sangre del Cordero fue suficiente para que la muerte no entrara, ahora imagínense la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene un simbolismo glorioso, único, especial. Por eso nosotros debemos de aprender a clamar a la sangre de Cristo. ¿Cómo podemos decirle al diablo, a esas maldiciones, a esos espíritus generacionales, no entres en mi vida? Con la sangre de Cristo. ¿Amén? Aquí en el libro de Éxodo, en el
capítulo 12, a partir del verso 21 al 29, donde Dios nos empieza a dar ese simbolismo de la sangre de Cristo. Verso 21 al 29 dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomad corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en el lebrillo y untad el dintel y los dos postes con la sangre que está en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová de aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis pues este estatuto vosotros, aleluya, y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como premio, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Amén. La sangre de un cordero fue capaz de detener al heridor, el ángel de la muerte. Amén. Hoy la sangre de Cristo tiene mucho más poder que la sangre de un cordero. Amén. Conocimiento. Dice Oseas: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Hoy que conocemos que la sangre de Cristo es capaz de romper esos yugos de maldición, que la sangre de Cristo es capaz de arrancar, capaz de destruir esas cadenas de maldición, esos espíritus generacionales, hoy debemos de clamar, amén, la sangre de Cristo. Libro de Levíticos, capítulo 16, aleluya. Levíticos, libro que sigue, Cristo vive, capítulo 16, versículos del 7 al 22, aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. La victoria. Aleluya. Este capítulo se titula el día de la expiación, o sea, el día de la liberación, el día que Cristo nos compró. Aleluya. Quiero invitar a mi hermanita Vero para que nos lea, gloria a Dios. Hermanita Vero. Levítico 16, ¿qué? Versículos del 7 al 22. Gloria a Dios, aleluya. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión, que echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará caer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para guiarlo a Azazel al gobierno. Y hará creer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático
salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Amén. Oiga, la sangre de Cristo tiene mucho más poder. Amén. Es mucho más gloriosa que la sangre que se utilizó de un macho cabrío y de un becerro, de un cordero. Amén. La sangre de estos animalitos cada año tenía que renovarse. La sangre de Cristo ya no. Amén. Pero así como esa sangre fue para echar fuera todos los pecados de todo el campamento, así la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. El día que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón como único y suficiente Señor y Salvador, le pedimos perdón y le pedimos que nos lave con su sangre preciosa, el Señor lo hace. Pero recuerden, todavía puede haber alguna maldición que invoquemos, algo que en lo que nosotros no participamos, algo que viene de generación en generación, que nuestros antepasados no supieron cortar. Hoy lo que el Señor dice, necesitas tener sabiduría. Amén. Hoy que sabes que la sangre de Cristo te libra de toda maldad, hoy podemos clamar a la sangre de Cristo. Cerramos con el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo número 21. Aleluya. Solamente un versículo, gloria a Dios. Aleluya. Y le pedimos al Señor que nos dé esa sabiduría gloriosa. Amén. Aleluya. Proverbios 18, 21. Gloria a Dios. Le pido que se ponga de pie un momento, gloria a Dios. Aleluya. La palabra del Señor nos dice así: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Que el que la ama comerá de sus frutos. Amén. Acompáñenme a repetirlo. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en el poder de tu boca. Amén. Todo lo que tú declarares con tu boca será hecho, dice la palabra. Hoy acabas de aprender que la sangre de Cristo es la única que te puede liberar de todas esas cadenas de maldición. Solamente por la sangre de Cristo podemos romper esas cadenas generacionales. Enfermedades, escasez, faltas de trabajo, problemas en el matrimonio, maldiciones que arrastran a nuestros hijos o a nosotros mismos, a las drogas, a la delincuencia, divorcios. Amén. Hoy tenemos la oportunidad. Hoy le pido, cierre sus ojos y levante sus manos. Dígale: Padre, perdóname por haber vivido en mi ignorancia. Perdóname por no haber sabido, Señor, cómo romper esas cadenas de maldición. Dígale: perdóname, Señor, porque en lugar de haber luchado contra esas cadenas, me fui conformando. Me fui, Señor, adaptando a esas maldiciones. Hoy no las quiero, dígale: ya no las quiero. Hoy renuncio a toda maldición generacional. Hoy renuncio a todo pecado del que yo no participé. Dígale: hoy renuncio en el nombre de Jesús a esas cadenas de maldiciones, de enfermedades, de problemas. En el nombre de Jesús. Diga: hoy clamo a la sangre de Cristo. Hoy cubro mi vida con la sangre de Cristo. Hoy cubro la vida de mis hijos con la sangre de Cristo. Ahí donde está ese problema, cúbralo con la sangre de Cristo. Dígale: hoy cubro con la preciosa sangre de mi Señor Jesucristo. Porque todo lo que declarares con tu boca te será hecho. Recuerda, el poder de la vida
Hoy cubro con la sangre de Cristo mi vida. Diga, hoy renuncio a todo pecado. Yo renuncio voluntariamente a todo pecado. Padre, yo sé que por mis pocas fuerzas no lo voy a lograr, pero hoy declaro con mi boca que lo voy a lograr. Y te pido, Señor, dame la sabiduría, dame el conocimiento y sobre todo dame tu Espíritu. Que tu Santo Espíritu sea el que me guíe, que tu Santo Espíritu sea el que me fortalezca, que tu Santo Espíritu sea mi amigo, mi compañero, mi maestro, que Él me enseñe y me recuerde todo lo que tú nos has enseñado. Dígale en el nombre de Jesús, hoy renuncio a toda maldición. Usted sabe cuál es esa maldición. Dígala, confiésela. Hoy renuncio a esta maldición. Hoy renuncio a la maldición del adulterio. Hoy renuncio a la maldición de la fornicación. Hoy renuncio a la maldición de la droga. Hoy renuncio a la maldición del alcohol. Hoy renuncio a la maldición de la mentira. Usted sabe cuál es. Usted declárelo en el nombre de Jesús. Hoy renuncio a la enfermedad. Hoy renuncio en el nombre de Jesús. Dígalo a esa maldición generacional de tiroides, hipertiroidismo, hipotiroidismo. Hoy renuncio en el nombre de Jesús. Hoy renuncio en el nombre de Jesús a ese espíritu de artritis. En el nombre de Jesús. Hoy renuncio en el nombre de Jesús a esa maldición generacional de divorcios. Hoy renuncio y rompo esas cadenas. En el nombre de Jesús. Diga, hoy renuncio a esas enfermedades. En el nombre glorioso de Jesús. Hoy renuncio por la sangre de Cristo. Por la sangre